Buenos días. Mientras los compañeros van tomando los habituales planos de recurso, les saludo. Esta es la rueda de prensa prometida final de la beatificación del Año de la Fe. Nos acompañan el arzobispo de Tarragona, el anfitrión, aquí en el seminario, Monseñor don Jaume Pujol, y el secretario general, el obispo auxiliar de Madrid, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor don Juan Antonio Martínez Camino. Tiene ya la palabra Monseñor Pujol. Muchas gracias, moltes gràcies. Bon dia i bona hora a tothom. Us saludo amb molt d'afecte i us agraeixo que esteu aquí. Bueno, pues buenos días a todos. Os agradezco de corazón que estéis aquí. Yo creo que para mí ha sido, como os podéis imaginar, un día de gozo, de alegría. Acabó con una foto con los voluntarios, con 800 voluntarios. Para mí eso es una de las cosas más bonitas de esta beatificación, haber visto el trabajo de tantísima gente. Ese era como el colofón final, ¿no? Los voluntarios, algunos muy jóvenes, pero con mucha ilusión. Pero yo diría que antes ha habido un trabajo inmenso por parte de la Conferencia Episcopal, a la que yo quiero agradecer muy especialmente, aquí en la persona de Juan Antonio Martínez Camino. Hemos trabajado mucho, hemos ido muchas veces a Madrid y ellos han venido muchas veces a Tarragona. Ha habido un super equipo de gente, desde los que se han ocupado de las cosas más materiales, de hacer ese gran escenario. Yo pienso que el escenario era muy bonito, era muy tarragonino, ¿no? Ver allí el mar, ¿no? Aquello era, a mí, la verdad, la primera vez que lo vi me emocionó enormemente, ¿no? Ver el anfiteatro, os habéis fijado bien, ¿no? Que detrás de los tres mártires, protomártires nuestros, que yo os puedo decir que mi ilusión aquí en Tarragona, una primera ilusión era que estos protomártires, Fructuoso, Augurio y Eulogio, fueran de verdad pues conocidos, ¿no? Porque yo creo que si son los protomártires hispanos, pues vale la pena, ¿no? Que sean conocidos. Y sin embargo, cuando yo pienso que eran muy desconocidos por mucha gente. El Apasio Fructuoso que vimos por la noche impresionó a los señores obispos, les puedo decir a todos los obispos españoles y bastantes extranjeros, llegaron impresionadísimos, emocionadísimos de ver allí en la Tárroco Arena pues el espectáculo. Eso yo creo que, bueno, pues quería yo eso, ¿no? En primer lugar, dar las gracias a todos los que han colaborado, especialmente pues digo desde Madrid pues a las personas que han llevado los actos, los que han hecho los folletos, las personas. Aquí hay detrás, había 7 comisiones trabajando, 3 en Madrid, 3 aquí en Tarragona. Eso quizá no lo hemos explicado suficientemente durante todo este tiempo. Se ha trabajado mucho y al final pues yo pienso que ha sido un acto muy bonito. Quería destacar el ambiente de piedad, de oración. Yo siempre dije, y os lo dije a ustedes, que aquello se tenía que transformar en una catedral, y así fue. Aquello era un lugar donde no había banderas, o por lo menos intentamos que no hubiera ninguna, aunque salió alguna, pero eso no tiene importancia. Y se quería que fuera un lugar de oración, un lugar de reconciliación, de paz, y los mensajes que se dieron pienso que fueron estos, ¿no? Mensajes de paz, de reconciliación. Bien, la alegría, insisto, la beatificación no se hizo contra nadie ni tampoco a favor de nadie, sino un acto de homenaje a esas personas que murieron por la fe, igual que pues se hizo con los primeros mártires cristianos, como se hizo con Fructuoso, Augurio y Eulogio. Pues bueno, quería agradecer de una manera muy particular también a todas las entidades, ¿no? Empezando por el ayuntamiento de la ciudad, que siempre ha encontrado un gran apoyo moral, vamos a decirlo, nos han ayudado lógicamente en cosas de estructura de eso, pero bien, y a la vez pues en un gran apoyo en otras instituciones, en todo lo que significa pues cuidar el aspecto, digamos, de que no hubiera incidentes, de que las cosas estuvieran, la gente se sintiera acogida.
Ciertamente, bueno, pues un atasco se produce siempre, ¿no? Pero yo creo que las cosas funcionaron o intentaron que funcionaran lo mejor posible, ¿no? Bien, quiero agradecer pues a todas estas personas. Yo pienso, he empezado por los voluntarios, pero no quisiera, ¿no? Todas las personas, los cuerpos de seguridad del Estado, los mozos se han portado extraordinariamente bien. Les tengo que agradecer aquí públicamente pues cómo nos han cuidado, cómo se han preocupado de que todo el mundo estuviera pues bien, ¿no? Bien, la beatificación ha tenido como 3 momentos, ¿no? Yo creo importantes, ¿no? O 4, ¿no? Yo aconsejo leerse la gran conferencia que nos dio el profesor Andrea Riccardi. Está colgada en la página web, ¿no? Es una conferencia extraordinaria sobre los mártires del siglo XX. Y yo creo que sitúa muy bien el martirio, no solo nuestros mártires en España del siglo XX, sino él es un hombre de una visión, como sabéis, es el fundador de la comunidad de San Egidio, una comunidad que tiene 2 grandes preocupaciones: cuidar a los pobres. Cada viernes en todo el mundo, también aquí en Tarragona, sale los de San Egidi a dar de comer la sopa caliente a los pobres de las calles, a los sin techo. Y luego en Navidad hacen la gran comida, el día de Navidad les hacen la gran comida en una iglesia. Aquí en Tarragona, en la Santísima Trinidad, se hace una comida pues bien hecha, con mucho cariño. Y San Egidi también se dedica a buscar la paz, ¿no? Ha hecho muchas gestiones. Ellos buscan unir 2 países que están en guerra y por tanto luchan por la paz. Bueno, Andrea Riccardi es un hombre que ha sido ministro italiano de la cooperación internacional, ha sido una persona, es una gran personalidad. Bueno, pues esta para mí fue una conferencia magistral. Y allí tienen ustedes razones muy profundas de lo que significa el martirio, que a veces nos falta un poco más de ideas de fondo, ¿no? ¿Qué es el martirio? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en nuestra Europa en el siglo XX? Que haya habido, porque nosotros hablamos de los mártires en España, pero ustedes piensan qué pasó en Rusia, qué pasó con los nazis, qué pasó en Armenia, qué pasó, qué ha ido pasando, ¿verdad? Que sigue pasando, ¿no? Ahora en todo el norte de África, en Egipto con los coptos, y podemos ir así diciendo cosas, en Irak, en Irán, etcétera. Bueno, esa sería la primera. La segunda, me parece, fueron las vísperas solemnes que tuve la suerte de presidir. Para mí fue muy emocionante. La catedral, muchos de estos obispos y mucha gente, la primera vez que entraba en esa catedral recién restaurada, tan bonita, que conserva precisamente los restos de Fructuoso Augurio Eulogio, los restos de Vidal y Barraquer, los restos de esos nuevos mártires que están allí en la capilla de los mártires. Para mí fue también, yo creo que fue muy bonito. Bien, siempre hay algún fallo de sonido, pero bueno, esto me imagino que vosotros que vais muchas veces a las cosas, pues lo sabéis disculpar, ¿no? Yo por lo menos, pues bueno, me da pena, pero bueno, allí ha quedado, ¿no? Ha quedado las palabras. Yo quise allí insistir mucho en el perdón, insistir mucho en la reconciliación, insistir mucho pues precisamente en que eran un tesoro para la Iglesia estas personas, porque eran ejemplo de coherencia, de fidelidad, de perdón, de paz, de reconciliación. Bueno, yo quise, era la ocasión que yo tenía para hablar un poco más largo, ¿no? Porque luego todo lo demás me tocó hacer pequeñas cosas, ¿no? Pero bueno, hacíamos en Tarragona. Bien, luego hubo la Pasio. Eso entraba también dentro, ¿no? de las cosas a las que estaban todos invitados los obispos, ¿no? La Pasio Fructuosi realmente en Tarraco-Arena ha sido fantástica. A mí me decían, son muchos obispos, ayer comimos aquí después de la ceremonia en este marco tan espléndido, ¿no? del seminario. Estuvimos allí comiendo y entonces ellos me decían que se habían quedado impresionados y que realmente, ¿cómo es posible que una cosa así no se conozca? Digo, bueno, pues porque en Tarragona tenemos grandes tesoros que no se conocen. Esa es la realidad. Las personas, estos días, las personas que han venido por aquí, todas,
y digo especialmente, he tratado yo más especialmente con los obispos, pero también con muchos peregrinos. Me ha gustado perderme por las calles de la ciudad, y por aquí delante, y la gente te decía, pero qué bonita es Tarragona, qué maravilla, qué bueno. Es una realidad. Bueno, sabéis que tenemos la ruta de los primeros cristianos, que estoy seguro que será esto una cosa que traerá mucha gente a Tarragona, precisamente para vivir esa espiritualidad que tanto necesitamos hoy día. Y luego la ceremonia, ¿no? Después de la Pasio, al día siguiente, la ceremonia con toda la emoción. Fijaros, yo diría que hay para mí tres momentos, ¿no?, de la ceremonia especiales. El primero fue, pues ya, las palabras del Santo Padre, ¿no? Esperábamos con tanta ilusión estas palabras que a mí me parece que el Papa ha hecho un esfuerzo, ¿no?, que no lo hace con todo el mundo. Lo ha hecho en esta beatificación, de grabarnos un mensaje. Al principio queríamos conectar con Roma para el Angelus, pero no coincidía la hora, porque el Papa, como sabéis, ese día tuvo en Roma una gran Eucaristía y una consagración a la Virgen, con la Virgen de Fátima, con la imagen auténtica, vamos, la imagen que se venera allí en Fátima. Y entonces eso pues podía acabar a las 12 menos 10, a las 12 y 10, hubiera distorsionado mucho, porque nosotros teníamos previsto que la televisión empezara a las 12. TV2, televisión, empezaba a las 12 y terminaba a las 2. Luego acabó 10 minutos más tarde, porque se alargó un poco, y ellos, pues generosamente, les damos las gracias desde aquí también a Televisión Española. Muchísimas gracias, porque alargaron 10 minutos más para que se pudiera ver, pues, el mensaje de agradecimiento del cardenal y el cantar, el virolai, que lo sintiera todo el mundo. Y esto también nos hacía mucha ilusión. Ese para mí, primer momento, el Papa. El segundo, lógicamente, cuando baja el paño aquel, ¿no?, que se ven los mártires, las caras de los 522 mártires que nos están mirando, que nos están observando, ¿no?, desde el cielo. Eso es lo que creemos nosotros, ¿no? Para eso se hacen beatos, para que sean modelos e intercesores. Y luego un momento para mí súper emocionante fue cuando la Escolanía de Montserrat cantó al Girasol. El Girasol, que es hecho, como sabéis, con texto, es una poesía de Mosén Cinto Verdaguer, y está hecho por el padre Rodamilans, que es uno de los mártires. Y yo pensaba, pues a mí sinceramente me cayeron las lágrimas. Verdad que soy a veces un poco emotivo, pero en ese momento se me cayeron las lágrimas, ver el cariño con el que cantaba la escolanía. Luego pude saludar a los niños, estaban cambiando ya allí en el comedor del complejo educativo, y ellos me dijeron que también se habían emocionado mucho, ¿no?, porque les habían explicado muy bien de que esa canción había sido de uno de los que había dirigido la Escolanía de Montserrat, y el grandísimo compositor padre Rodamilans. Y luego, pues toda la ceremonia, la verdad que, bueno, lógicamente una Eucaristía siempre es el momento más emocionante, ¿no? No es que esos son detalles, pero lo quería señalar, ¿no?, para dar también las gracias. Bueno, habría que dar las gracias a tantísima gente que ha estado allí, pues haciendo, de verdad, trabajando. Bueno, pues yo creo que en estos momentos, lógicamente hay que hacer balance de muchas cosas. Seguramente hay algunos puntos también, bueno, que se pueden mejorar, como en todas las cosas, pero yo diría que ha sido muy bueno. Hemos hecho un esfuerzo, y yo diría que Tarragona, pues bueno, se veía, ¿no?, que yo creo que no me arrepiento de haber pedido. En ningún momento me arrepiento de haber pedido, Señor, que algún momento alguien decía, ¿se ha arrepentido usted con todos los jaleos que tiene y tal? Digo, pues no me arrepiento, ¿no? Ayer todo el mundo me decía, descanse, tal, todo el mundo, pero pues yo digo, si no me he cansado, pero no me he cansado. En Italia hay un dicho que yo he repetido a mucha gente estos días, ¿no? Dice, il sangue del soldato fa grande il capitano. La sangre del soldado hace grande el capitán. Pues sí, a mí a lo mejor me hace grande en algún momento, pero es la sangre de mucha gente que ha trabajado mucho, y que se ha esforzado, que no ha dormido algunas noches, y que lo ha hecho os puedo decir, con tanta ilusión, con tanta alegría, que eso
son cosas que no se pueden explicar. Y ustedes, los periodistas, que les gustan los detalles, ¿no? A veces buscan un titular, buscan, ¿no? Yo diría, la alegría de los voluntarios, ¿no? Es decir, es que era impresionante, ¿no? Ayer se sentían protagonistas, ¿no? Y eran jóvenes. Nuestros jóvenes son extraordinarios. Nos olvidamos que son jóvenes extraordinarios. Necesitan animarles, necesitas darles responsabilidades, necesitamos animarles para que hagan cosas. Y en esta beatificación para mí ha sido casi, no digo un descubrimiento, porque no, ya lo sabía, pero sí una alegría muy grande. Ha sido para mí, como empezaba así, lo digo sinceramente, una alegría muy grande. Pues yo, para mi parte, no sé, ya después me pueden hacer preguntas, podemos hablar, ¿no? Pero le pasaría la palabra, ¿no? a don Juan Antonio. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por su presencia. Al día siguiente, muy brevemente, porque tal vez lo más interesante, ustedes están esperando tener la oportunidad de hacernos algunas preguntas para aclarar algunas cosas o algunas valoraciones. Yo, 3 palabras. Una primera de agradecimiento al señor arzobispo de Tarragona, don Jaume Pujol, y a todo su equipo. Efectivamente, nos hemos sentido como en casa. Hemos tenido un gran espíritu de colaboración durante casi todo el año, desde noviembre, que se decidió que la beatificación sería en Tarragona. Ya la misma primera quincena de diciembre ya vinimos a Tarragona. Luego organizamos el sistema de trabajo con el COR, el Comité de Organización, dividido en estas comisiones a las que ha hecho alusión el señor arzobispo. Y pues ha sido un trabajo excelente, que yo creo que, a pesar de los errores y de los fallos que siempre puede haber, en conjunto estamos muy contentos. La gente se iba contenta, los señores obispos se iban contentos, los religiosos y religiosas, tantísimos que han venido, con jóvenes, con miembros de sus comunidades, se han ido contentos. Y nosotros también estamos agradecidos, y a mí me toca decir que esto es fundamental cuando hay dos instituciones o dos partes que tienen que colaborar. Pues en este caso el Arzobispado de Tarragona y la Conferencia Episcopal, pues nos ha salido en ese sentido la colaboración muy bien, gracias al espíritu de colaboración. Segundo, la Iglesia no se olvida de ninguna víctima. Lo hemos dicho muchas veces antes de la beatificación. La Conferencia Episcopal Española lo dijo en 1999 en un documento que se titula La fidelidad de Dios dura siempre, mirada de fe al siglo XX. Un documento de la Asamblea Plenaria con motivo del gran jubileo del año 2000. En ese documento se habla del siglo de la violencia y de las víctimas, que ha sido el siglo XX. El siglo XX ha sido el siglo de los derechos humanos, de las declaraciones de los derechos humanos, pero también un siglo oscuro como pocos en la historia, por los millones, decenas de millones de víctimas inocentes que fueron objeto de la violencia por parte de ideologías totalitarias de distintos signos políticos, que quisieron imponer por la fuerza sus ideas y que llevaron al siglo XX a una auténtica hecatombe. Pueblos, razas, grupos religiosos, el pueblo de Israel, el pueblo judío, y decenas de miles de millones de cristianos ortodoxos rusos, protestantes, católicos en toda Europa. La Iglesia no olvida a ninguna de las decenas de millones de víctimas inocentes del siglo XX. Y de entre ellas, naturalmente, la Iglesia reconoce a algunos, no a todos,
a algunos de sus hijos que murieron por ser católicos, por creer en Dios, por no renegar de su amor a Jesucristo y por fidelidad a la fe. Y esos, después de un largo proceso, son los que, como ayer, llegan al honor de los altares. Y estas víctimas, mejor dicho, estos mártires, van a ser en la historia una ocasión para que nadie se olvide de ninguna víctima. Y por fin, el acto de ayer es un acto histórico, de larguísimo alcance histórico, porque consiste en lo siguiente, ha consistido, como ustedes han visto, en la celebración festiva de un acto del Magisterio Pontificio, que consiste en inscribir en el Martirologio Romano, que es un libro donde están todos los mártires de la historia de la Iglesia, inscribir en el Martirologio Romano el nombre de 522 nuevos mártires, beatos. Y eso permanecerá en la historia de la Iglesia para siempre. Un acto festivo, que es una Eucaristía espléndidamente celebrada. Yo quiero agradecer también especialmente a quienes han trabajado para que la Eucaristía, para que la Santa Misa, la liturgia, resultase rítmica, pausada, a tiempo, serena, silenciosa, orante, como fue. Quiero agradecer al equipo de liturgia este trabajo excelente. Conseguimos hacerlo en 2 horas y 10 minutos porque estaba muy bien preparado. Eso es la fiesta en el marco en el que se celebra, repito, un acto pontificio por el cual se añaden al martirologio de la Iglesia Católica 522 nuevos mártires. Un hecho de gran trascendencia histórica. Nuestros hermanos representantes de la Iglesia Ortodoxa rusa, del Patriarcado de Moscú, ayer al despedirles, me dijeron, ellos tienen una liturgia muy distinta que la nuestra es un poco más esquemática, un poco más sobria tal vez, y yo dije, ustedes se han sentido aquí un poco a lo mejor, pues tal vez en un marco distinto, con menos incienso, con menos, en fin, menos colorido, externo. Y dice, no, nos marchamos admirados de esta gran celebración y hemos abierto un nuevo camino al ecumenismo, a la unión de las iglesias, porque los mártires de todas las confesiones cristianas son los primeros ecumenistas, los que nos van a ayudar a unirnos, los cristianos separados. En las islas del Mar Báltico, en los campos de concentración, murieron juntos obispos católicos y obispos ortodoxos, sacerdotes católicos y sacerdotes ortodoxos. Y esperamos también que uno de los frutos de esta beatificación sea el avance en la unidad de los cristianos para dar juntos a Europa y a todo el mundo un testimonio de fe, es decir, un testimonio de amor a Dios por encima de todas las cosas, lo cual lleva dentro de sí el amor a los hermanos y la capacidad de perdonar incluso a quienes no nos quieren bien o nos entienden mal o no nos comprendemos. Eso es cuando hay que perdonar. A los amigos no hace falta perdonarles. En cambio, los mártires nos dan ejemplo de perdón al enemigo. Nosotros no queremos tener enemigos, los cristianos no quieren tener enemigos, pero lo ha dicho Jesús. Perdonar a los que piensan distinto, a los adversarios, y este es, como dijo el cardenal Amato, uno de los 2 mensajes de los mártires: perdón y conversión. Muchas gracias. Antes de darle la palabra, en nombre de todo el equipo de comunicación, quiero agradecerles expresamente el trabajo a los medios de comunicación que durante estos días han empleado todas sus fuerzas. He tenido la oportunidad de hablar con muchos de sus directores
y prácticamente de manera unánime creo que han entendido, han profundizado en lo que significa el martirio y esta gran fiesta de celebración para la Iglesia. Y darles algunas cifras pequeñas de las que tanto nos gustan a los periodistas finales, porque para eso está también una rueda de prensa final como esta. 25.000 personas, algo más creemos, pero unas 25.000 personas. Estuvimos ayer en el complejo educativo, 800 voluntarios, ha dicho el señor arzobispo, lo habíamos comentado ya, 104 obispos, entre ellos 8 cardenales. Muestra del interés de un acontecimiento de largo alcance histórico, como ha dicho el monseñor Martínez Camino, es precisamente el interés que ustedes han tenido, el seguimiento que le han prestado a la beatificación del Año de la Fe. Para que se hagan una idea, solo la página web de Beatificación 2013 ha multiplicado por 3 las visitas diarias de media que tenemos en una página como la Conferencia Episcopal. Solo ayer más de 12.000 visitas. Y tenemos un acumulado, los lunes suelen ser días de audiencia de fin de semana, me acaban de pasar las de televisión, tenemos un acumulado de 1.800.000 personas entre los que lo vieron por Televisión Española y los que lo vieron por 13 Televisión. Es imposible saber cuánta gente nos ha podido ver porque, sobre todo a través de la web, online, muchísima gente nos pidió el código para conectar en sus páginas y uno abre el ordenador y pueden estar viéndolo 10. Entonces es imposible saber cuánta gente. Sí que sabemos que el interés ha sido mucho. Ustedes tendrán interés particular en hacerles algunas preguntas a don Jaume Pujol y don Juan Antonio Martínez Camino, así que tenemos un tiempo para ello, cuando quieran. Si me permite, señor arzobispo, se me ha olvidado una cosa que tenía que agradecer especialmente también, y es a los postuladores y a las postuladoras, a las partes actoras que ustedes vieron ayer subir a recoger la bula. Ellos son los que han llevado adelante las investigaciones durante años, a veces algunas llevan 50 años, 60 años de trabajo, y a ellos hay que agradecerles sin el trabajo oscuro, silencioso, pero muy eficaz de estas personas que llevan las investigaciones de la historia de cada uno de los mártires, pues no hubiese sido posible hacer la beatificación. Entonces, para los postuladores, para las partes actoras son pues las diócesis que contratan a los postuladores, pues decir, o que le encargan, mejor dicho, que les encargan el trabajo de investigación, o una parroquia que le encarga el trabajo de investigación, porque esto está abierto. ¿Quién puede ser beatificado? Pues aquel que se investigue su vida, se introduzca al proceso y cumpla los requisitos. Está abierto a todos. No es una lista que hacen los obispos. Algunas veces he leído por ahí, es que fuera de la lista han quedado, no sé, es que no hay ninguna lista. Está abierto el proceso para cualquier persona que, teniendo los requisitos adecuados, introduzca este proceso en la diócesis y luego en la congregación. Pues a los postuladores y postuladoras, muchísimas gracias. Nos pasamos el micrófono en la mano, que va a ser más sencillo. También por ahí lo tienen. Allí. Presentan, por favor. Se presentan y dicen a qué medio pertenecen. Javier. Sí, buenos días. Javier Morán, de la Nueva España, de Asturias. Ayer el cardenal Amato en su homilía habló textualmente de niebla diabólica, de una ideología, de radical persecución religiosa, de periodo oscuro de la hostilidad anticatólica, de la atrocidad de los perseguidores, etcétera, etcétera. Son expresiones que utilizaban los obispos españoles de los años 30, de los años 40, de los años 50, pero que jamás se le ha escuchado estas expresiones a un obispo español en la actualidad, todo lo contrario. ¿Cómo es posible esta disonancia entre las palabras de Amato, estas expresiones tan fuertes, y el discurso actual de los obispos, que es más bien de reconciliación, de no revolver heridas, y también su disonancia con el mensaje del Papa, que fue un mensaje estrictamente espiritual y de ánimo, etcétera, etcétera? ¿Qué es demasiada audaz el cardenal Amato o son los obispos actuales demasiado pusilánimes? Es una pregunta para el obispo Camino. Y para el arzobispo Pujol, por favor, le quería preguntar el coste de los actos de beatificación, y en el caso de la archidiócesis de Tarragona, que ha elevado los altares a un buen número de beatos, ¿cuál es el coste, estimado al menos, de los procesos de beatificación? Y pregunto esto, ya termino, porque hace unos días trascendía que el Papa Francisco ha pedido
a la Congregación de las Causas de los Santos que le pasen un informe de los costes de beatificación, ya que en principio parece ser que son elevadísimos y que eso permite que no todo el mundo o no todas las diócesis o no todas las congregaciones puedan beatificar a las personas que creen convenientes. Muchas gracias. Los ecos que he tenido es que los fieles ayer en la Santa Misa siguieron la homilía del cardenal con mucha atención, rubricada por un gran aplauso. Yo creo que fue la primera vez que se interrumpió la liturgia con un aplauso. Y hay expresiones, como usted dice, que son un poco pues peculiares, la niebla de las ideologías, pero no hay una discrepancia de fondo entre la homilía del cardenal y lo que venimos diciendo en España. No hay ninguna discrepancia de fondo. Yo lo acabo de decir ahora mismo, algo semejante con otras palabras. Esas son palabras un poco, digamos, de un género homilético determinado, cada uno tiene su estilo de hablar, pero en el fondo estamos de acuerdo. Acabo de decir, el siglo XX fue el siglo de las víctimas. Es una expresión dura, pero también el profesor Riccardi dijo que es el siglo oscuro. Ayer dijo el profesor Riccardi el viernes, es el siglo oscuro para millones y millones de personas inocentes que tuvieron que dejar su casa, emigrar, sufrir campos de concentración, sufrir el asesinato de familias enteras, de pueblos enteros, la Shoah del pueblo judío. 200.000 sacerdotes rusos asesinados, 200.000. En España fueron 7.000. En Rusia, 200.000 sacerdotes y clérigos. En España, 12 obispos. Pero en Rusia, 250 obispos de la Iglesia Hermana Ortodoxa Rusa asesinados. La Iglesia Ortodoxa Rusa ha canonizado ya a 1.700 nuevos mártires. A esto se refiere el señor cardenal cuando dice que, porque esto fue en los años 30, también en la Unión Soviética, en la represión de Stalin. Ya antes, desde el 17, está el santo patriarca canonizado, Tikhón, patriarca de Moscú, canonizado en los años 90 y muerto por la persecución en los años 20. Entonces, el cardenal se refería a esto, no se refería a un sistema político concreto, como falsamente se ha interpretado. Se refería a la gran persecución del siglo XX, de la cual hemos hablado muchas veces aquí. Una persecución destinada a la erradicación de la fe cristiana y de la Iglesia en toda Europa, en toda Europa. Y en España, en los años 30, pasó eso. La terminología puede ser distinta, pero los hechos de fondo históricos son esto. En ese contexto, yo repito, no son las únicas víctimas los mártires cristianos, no son las únicas víctimas, y no nos olvidamos de ninguna, y a todas hay que ofrecer el respeto y la veneración de inocentes que han dado su vida por causa de la intolerancia y del totalitarismo de distintos signos políticos. Y respecto de esas investigaciones en Roma, la cuestión exacta es que las causas, es decir, una parroquia quiere beatificar al párroco que lo han asesinado, estamos hablando de casos, entonces eso lleva unos gastos, una persona tiene que dedicarse a trabajar y a investigar, tienen que hacer colectas, tienen que buscar fondos y tienen que abrir una cuenta. Y en el IOR había cuentas de postulaciones. Y en el marco, en el contexto de la revisión que se está haciendo del IOR, pues también se ha pedido que se revisen las cuentas de las postulaciones que tienen allí sus cuentas. No es en la congregación, no es que la congregación haya hecho muy caras las causas, o que las causas no son
La congregación incluso hace procesos gratuitos para quienes no pueden hacerlo de otra manera. Los procesos puramente formales, burocráticos, que tienen procesos burocráticos de la congregación. Pero luego todos los gastos que lleva un proceso de investigación, pues las causas tienen gastos y tienen cuentas. Entonces las que estaban en el IOR, como otras, se han sometido a un proceso de revisión. Bueno, tengo que decir que nosotros en Tarragona nunca hemos hecho ninguna colecta, nunca, y no tenemos ninguna cuenta. Por lo tanto, eso es lo que yo contesté a Roma cuando se me preguntó a través del padre Meoli. Nosotros nos ha costado la cuenta, pues lo que el padre Meoli, que es el procurador, el postulador, pues lo que nos ha costado, sinceramente, no lo sé, porque hemos ido a lo largo de estos 50 años, primero el padre Donato y después el padre Meoli, pero son cantidades, perdone, irrisorias, son pues pagar los gastos de fotocopias que ha hecho él, de viajes, de cosas de estas que se ha tenido que hacer. Allí no se cobra el trabajo que él ha hecho, que es inmenso. El padre Meoli ayer estaba emocionadísimo, ¿verdad?, con todo eso, ¿no? Respecto a los gastos de todo esto, nosotros hemos dicho que ya más adelante, cuando hagamos las cuentas, porque no sabemos exactamente cuánto ha costado una cosa, cuánto cuesta otra, hasta que no se pagan las cosas, pues, y lo haremos en su momento. Queremos ser transparentes en esto. Yo por lo menos quiero ser muy transparente de explicar bien en qué se ha gastado cada uno de los detalles. Cosa que, por otro lado, que sepan ustedes que esto no lo hace nadie, ¿no? Es decir, no sé, cuándo se organiza pues una manifestación, pues tampoco es que nos digan lo que ha costado esa manifestación. Pero bueno, nosotros queremos decir, pues el altar costó tanto, el montar esto costó tanto, la limpieza costó tanto, la seguridad que nos han obligado a hacer. Porque, como saben ustedes, este era un lugar especialmente también sensible, ¿no? Ha habido que hacer un gran plano, ¿no? Digamos, pues, bueno, para asegurar que no pudiera suceder, no tanto dentro, sino pues estamos en un lugar industrial, etcétera, ¿no? Que por otro lado estamos contentísimos de haberlo hecho en el complejo educativo, y aprovecho yo también de dar las gracias a todas las facilidades que María Ángeles González, como delegada de aquí de la Generalitat, el señor Vicens nos ha dado todas las facilidades. De verdad nos hemos encontrado en casa, ¿no? Y el puerto nos han dado allí, nos han facilitado pues todos los aparcamientos y todas las infraestructuras. Sin eso hubiera sido muy difícil. Yo creo que ha sido un acierto hacerlo allí, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Como lugar. Después, pues como siempre, habrá también los fallos de aquello. Era un poco más complicado la entrada, y eso nos hizo que algunas autobuses quedaran atascados. Bueno, eso, no sé, las cosas también, se había insistido a la gente que fuera muy temprano, y algunos pues se durmieron, ¿no? Era el sábado por la noche, fueron de juerga a lo mejor, y no sé, poco. Una juerga sana, sí, hay juergas, hay buenas juergas. Otra pregunta. En el puerto, se me ha olvidado dar una cifra, aparcaron 340 autocares venidos desde todos los rincones de España. Prácticamente saben que por un motivo u otro estaban todas las diócesis implicadas. Jordi Cabrera, del Diario de Tarragona. Respecto a las últimas palabras del arzobispo, ¿hubo algún tipo de queja por el retraso o de estos feligreses que llegaron más tarde, o sea, con la celebración ya iniciada? Y la segunda, ya que son beatos, ¿ya tienen fecha en el calendario? ¿Y cuál es? A ver, realmente a mí queja no tuve con nadie, ¿no? Tampoco me pasé mucho por allí, por la parte final, ¿no? Yo vi que entraba gente muy tarde. Cuando empezamos la ceremonia vi que había sillas vacías, ¿no? Porque no habían llegado precisamente algunos familiares. Esto fue pues no sé, un detalle, ¿no? que nos apena mucho, ¿no? Pero bueno, llegaron enseguida, ¿no? Al cabo de una ceremonia de 2 horas y pico, pues bueno, la gente ya cuando llegó, pues llegó. Y respecto a las beatificaciones, los obispos en España decidimos, como hay tantas beatos ya, ¿no? Y que había una fecha, que es el 6 de noviembre. Es la fecha en que celebramos a todos los mártires, digamos, de España, ¿no? Después cada diócesis elige una
una fecha, ¿no? Que nosotros todavía yo tengo que hablar con los colaboradores y verlo, ¿no? Pero nos gustaría que fuera pues el 13 de octubre quizá, ¿no? Que es el día que lo hemos hecho, así recordaremos este día, esperamos eso se pide a la congregación. Y luego tengan en cuenta que en cada parroquia donde hay un beato, donde murió, donde vivió, se puede celebrar la misa el día en que murió o el día en que nació, ¿no? Es decir, se elige eso, el día que murió, sí, perdón, el día que murió. Por lo tanto, es el día del nacimiento, digamos, que llamamos nosotros, ¿no? Del cielo, ¿no? Nacimiento hacia la eternidad. Pues eso es lo que decidiremos luego. En muchas parroquias ya, por ejemplo, dices, pues Montblanc, ¿no? Hay la Canonja, pues es el día, a ver qué día celebrará, pero murió el 12 de agosto, ¿no? Allí. Laia, a ver si. Espera, que hay el micrófono. Del mes Tarragona. Laia Díaz, del mes Tarragona. Yo quería preguntarles, en el campo de rugby anexo se colocaron 5.000 sillas que al final quedaron vacías. No sé si la previsión se hizo, si tenían acreditadas 30.000 personas, si se hizo a lo grande y para que no quedase nadie de pie. Si me podrían explicar un poco qué pasó exactamente. Pues efectivamente, nosotros teníamos ya hace 15 días, cuando se cerró el plazo de inscripción, había, pues entre todos, incluyendo sacerdotes, que eran 1.400, pues 25.000 personas que nos habían pedido que iban a venir. Entonces calculamos que podrían en estos 15 días y a última hora venir pues otros cuantos miles, y preferimos pues poner ahí una gran pantalla, megafonía, para que los que no cupieran en la plaza central pues pudiesen seguirlo con comodidad, llevarles la comunión allí, tener la pantalla y tener un buen sonido. Y no se llenó, pues mejor, porque quiere decir que preferimos pasarnos en las previsiones que quedarnos cortos. Sí, a mí allí estaba previsto dentro, según los cálculos, había que estar 20.000 personas, pero en realidad allí hubo más, ¿no?, de 20.000 personas. Es decir, la gente se apretó, la gente quería ver lógicamente aquello, y fueron entrando, seguía habiendo un flujo de gente que fue entrando allí, por lo tanto se puede decir que estaban allí las 25.000. Es que no eran, hay una distinción entre acreditaciones y billetes de entrada. Es que los billetes de entrada en este momento no los tenemos porque se dieron esa última hora, ayer. Pero fueron 25.200 por ahí, billetes de entrada. Y luego están las acreditaciones para lugares especiales, etcétera, que también fueron varios miles. También Periodistas 350 acreditados. Buenos días, Nuria Torres, de la ACN, Agencia Catalana de Noticias. Quería preguntar, los familiares de las víctimas de la etapa franquista pidieron justo ayer también que, bueno, pidieron la colaboración del Arquebispado por el tema de dignificar otra fosa común que hay en el cementerio, y no sé el Arquebispado a esta propuesta, pues ¿qué responde? Vamos a ver, el cementerio, como sabéis, es de Santa Tecla, por tanto, Santa Tecla es un patronato que es entre arzobispado, hay 2 canónigos del arzobispado y después 2 representantes del ayuntamiento. El Hospital San Pau y Santa Tecla de Tarragona desde hace ya muchos años, desde hace siglos. Primero fue del obispado, en el siglo XIII es cuando se organiza eso, y después ya hacia el siglo XVI-XVII pasa también al ayuntamiento. Por tanto, es un problema de los dos, ayuntamiento y obispado. Yo he dado siempre los permisos para que... Yo soy el presidente de ese patronato, pero luego eso es una gestión, es un patronato y hay un gerente, el señor Atzara, Juan María Atzara, que es el que realmente pues gestiona, digamos, ¿no?, junto con los 4 patrones, ¿no?, que en estos momentos son 2, digo, del ayuntamiento, y por parte nuestra el Joan Aragonés y Manuel María Fuentes. Por tanto, y hemos dado siempre facilidades para que se hagan las cosas, ¿no?
¿Qué más queremos? Que la gente sea... A mí la pena, tengo una pena yo, de verdad, la única pena que tengo es que la gente pueda sufrir, ¿verdad? Pueda parecer que está sufriendo, ¿no? por culpa de una cosa que piensas que es buena, como es una beatificación, y que pueda haber gente que se sienta dolida por eso. A mí eso me apena, ¿no? Porque es lo más contrario, ¿no? Es decir, bueno, pues si eso empuja a que se hagan las cosas bien, a que se cuiden las cosas, a que se continúe buscando esos mártires. Mire, a mí también, cuando veo la memoria histórica y me doy cuenta de que allí me faltan todos mis sacerdotes, el obispo, no están puestos tampoco, ¿no? En esa lista de memoria histórica en la que se dijo, cuando se hizo, que iban a estar los dos bandos, que iba a estar todo el mundo, etcétera, etcétera. Bueno, esos no son de un bando, ¿eh? Los que mueren mártires no son de un bando, son otra cosa. Yo quería añadir una cosa que me parece muy importante, y lo he repetido tantas veces que ya me canso, ¿no? Pero no me canso. Es decir, vamos a distinguir entre la persecución religiosa y la guerra civil. Vamos a distinguir, son cosas distintas, ¿no? Es decir, que se da en el contexto de la guerra civil, de acuerdo, pero la persecución empieza mucho antes. Ya en los años 30 ya hubo muertos, más de 100 muertos antes de la guerra civil, habían muerto ya. Los primeros santificados, canonizados en España son mártires de los años 34. Eso hay que tener. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos muy grande, a mí me parece que importante, ¿no? Y quizá de lo que ha pasado en estos días, yo me gustaría, ¿no? Junto, a la alegría inmensa, ¿no? que tengo, también decir, hombre, vamos a profundizar un poco, ¿no? ¿Qué ha pasado y por qué ha pasado? Y yo creo que más que abrir heridas, las queremos curar. Queremos ayudar a la gente, ¿no? Que no sufra, por favor, que no estamos en contra de nadie, que no es tirarles los muertos a la cabeza, sino al contrario, dignificar. Yo este verano he tenido la alegría de celebrar la Eucaristía en la Sierra de Pàndols. Muchas veces me había invitado en la Sierra de Pàndols hay un monumento, ¿no? de la paz, ¿no? en que se celebra la Eucaristía para todos los fallecidos, ¿no? Durante la guerra civil, en ese sitio sobre todo, que era el lugar central de la guerra del Ebre, ¿no? de la batalla del Ebro. Entonces allí hay un monumento a la paz. Yo les invito a ir allí porque es precioso, es una vista impresionante, pero allí murieron centenares, miles, ¿no? La batalla del Ebro parece que murieron 30.000 personas de los dos digamos, ejércitos, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Pues allí hay el gran monumento y allí celebré la misa, invitados por la Quinta del Biberón, que es una quinta, ¿verdad?, que ya van quedando muy poquitos. Ya me dijo el presidente, yo creo que el año que viene ya, porque el año pasado éramos 22 y este año somos 17, ¿no? Y el año siguiente, pues, tantos ya con los 90 cumplidos, ¿no? Estos sufrieron mucho, como sabéis, ¿no? Pues a mí no me cuesta nada hacer esto, al contrario, ¿no? Me alegra hacerlo, ¿no? Pero, por favor, que no haya odio, ¿no? Que no haya odio en las cosas que se hacen, ¿no? Que no se vea que transparenta, pues, como un odio, ¿no? ante pues, la Iglesia, ante los cristianos, ¿no? Yo me gustaría que habláramos siempre de paz, de reconciliación, de argumentos también. Se pueden dar argumentos, vamos a estudiar qué pasó, por qué pasó, no vayamos con los tópicos, porque los tópicos nos hacen mucho daño, nos llevan a todos pues eso, al final a no entender, ¿no? lo que realmente pasó, y no lo podremos entender nunca entonces, porque siempre estaremos pues dando vueltas a una cosa y algunas cosas no son verdad. Yo he leído hoy, Cardenal Amato va en contra de la República. Uno lee el texto, República no aparece nunca, ¿no? Al contrario, no aparece para nada la República, etcétera, ¿no? Es decir, vamos a... Bueno, perdón, yo hablo demasiado. Me enrollo. Y dos preguntas más, como el señor Martínez Camino tiene que marchar a Madrid, brevedad para tres, venga. En el rincón, cualquiera, el orden da igual, pero brevedad en los tres. Mercè Pérez, del periódico El País. Ustedes han dicho que la Iglesia no se olvida de ninguna víctima. Les quería preguntar si están a favor de abrir las fosas comunes donde aún permanecen miles de víctimas de la guerra civil y la dictadura. Ya lo hemos dicho hace años que no tenemos nada en contra. Nada. Vamos a dar tiempo para que se escriba.
tenemos nada en contra. Al revés, que los seres queridos de personas que no saben dónde están sepultados los pueden encontrar es una obligación de piedad y de humanidad. Perdone que le diga, lo dije ya también aquí en la anterior rueda de prensa que hemos tenido aquí. Y lo dijimos desde los años, en Madrid, también en la sala de prensa, la conferencia episcopal. Varias veces pueden ver ustedes los vídeos de las ruedas de prensa nuestras. También es verdad que hay que decir otra cosa. Esto lo decimos con toda el alma. No se debe olvidar a ninguna víctima inocente. Mueren muchas víctimas de venganzas. Luego, los fines políticos con los que se hacen las cosas y las instrumentaciones, no instrumentalizaciones, los instrumentos económicos, la oportunidad económica, política, eso no entramos a valorar. Yo creo que se pueden distinguir, ¿no? Esta es una cosa de discusión, si en este momento hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, o no. Pero es un deber de piedad, es decir, del mandamiento de amor a los familiares, a los hijos, a los padres, a los abuelos. Es un deber de piedad y de humanidad tratar de encontrar dónde están los restos de los seres humanos, de los seres queridos, desaparecidos o asesinados. En este contexto, a mí me han venido a ver hace poco una comisión de las Naciones Unidas que buscan desaparecidos. Hablamos. Bastantes de los mártires ayer beatificados están desaparecidos. También estamos a favor de que se encuentren sus restos. Entre ellos el beato Manuel Borrás y Ferrer, obispo auxiliar de la diócesis, que en este momento todavía fue quemado su cadáver y todavía no se le ha podido encontrar. Lo que sí hay es certeza de que murió por la fe. No hace falta encontrar el cadáver para la beatificación. Y así hay muchos de los beatos que están en las mismas circunstancias de desaparecidos. Algunos no se podrán encontrar ya. Si se pueden encontrar, bendito sea Dios, para todas las víctimas. Sí, yo quisiera hacer una pregunta para el arzobispo. Soy Eva Hidalgo de Cadena SER Tarragona. Desde la plataforma por la laicidad le invitaron a visitar algún día pues la fosa común y a ir con ellos a hacer un acto de reconocimiento a las víctimas. ¿Aceptará esta invitación? Sin duda. ¿Cuándo? Pues cuando me inviten y cuando se haga y cuando yo pueda. Porque la otra vez que me invitaron envié al vicario general y que hizo un discurso además muy bonito y me lo agradecieron mucho. Aquel día yo no podía. Muchas veces a mí me invitan a cosas de una semana para otra y piensen que yo tengo las semanas muy llenas de cosas, ¿no? Y si no puedo ir, pero voy a ir, claro que voy a ir con todo cariño y rezaré allí, aunque sea en mi interior, pues una oración por ellos. Yo rezo todos los días por los fieles vivos y difuntos. Esa es la Eucaristía que ofrecemos todos los días. Sí, soy Esteve Giral de RAC1. Una pregunta para el señor Camino. Escuchando la explicación del arzobispo Pujol, uno tiene la sensación de que ayer se perdió una oportunidad, ¿no? Él hablaba claramente y sin ningún tipo de problema del periodo de la guerra civil, de la represión, de las otras víctimas. ¿No tiene la sensación desde la Conferencia Episcopal Española que ayer se perdió una oportunidad durante el acto de referirse explícitamente a estas víctimas que coinciden en el periodo de muchos de los mártires que ayer se recordaron? Bien, cada cosa tiene su momento, ¿no? Entonces, allí, en la homilía del cardenal Amato, se habla de todas las víctimas. Habla en esta expresión que llevó a millares de personas inocentes, dice, y también a cerrar conventos, a la destrucción del patrimonio cultural. Ahí hay una alusión implícita. No se puede desarrollar mucho porque no se trata de eso. El señor arzobispo lo hará
en esta visita, lo hemos hecho, y lo vuelvo a repetir, lo hemos hecho en este documento del año 99, lo hemos hecho en todas las entrevistas, o en muchas entrevistas que hemos podido dar estos días, un servidor por lo menos en 4 sitios distintos, en 4 sitios, en distintas entrevistas y artículos. En esto no hay ninguna duda, y ayer estaba implícito, y quiero decir una cosa, lo vuelvo a repetir, teniendo esto por cierto, es decir, que la Iglesia no olvida ninguna de las víctimas inocentes de los totalitarismos del siglo XX, los mártires beatificados van a quedar en la historia como una memoria de todas las víctimas, porque forman parte del elenco de las víctimas del siglo XX, forman parte de eso. Y la mejor manera que tiene la Iglesia de no olvidarse de las víctimas y que la historia no las olvide, a todas, es lo que ha hecho siempre desde San Fructuoso hasta ahora, es venerar a sus mártires como aquellos que murieron como el Señor Jesucristo, aceptando su muerte como instrumento de la salvación y con el perdón en los labios. Esta es la mejor manera que tenemos de recordar a todas las víctimas, nuestra, específica, propia nuestra. Luego, cada uno puede hacer lo que quiere y nosotros no nos oponemos a que cada colectivo, esta semana, hoy, yo me he quedado hoy aquí, pero tendría que estar en Madrid, porque tenemos un encuentro con la comunidad judía, de todo el mundo, Iglesia Católica, comunidad judía. No es la primera vez que lo hacemos. La memoria de las víctimas de la Shoah la compartimos con nuestros hermanos judíos. Y lo mismo con todas las víctimas, campesinos, artistas, escritores, políticos, que murieron a causa de la represión totalitaria de uno y otro origen ideológico.